Creo que estamos listos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas noches. Bien. Ok. Perfecto, bien. Ok. Bien, primero les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando ahorita. Les voy a pedir un favor por si me escuchan bien y si me ven bien. Ok, José. Gracias, José. Bien. Avísenme si se escucha bien el audio, si se ve bien la imagen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Ok. Sí, perfecto, se escucha, excelente. Hola, Emma, buenas tardes. Bien. Bueno, antes de comenzar me gustaría presentarme de nuevo por si las personas no me conocen. Hola, Rosy, José, Katy, Verónica, ¿cómo estás? Perfecto, todo ok. Excelente. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Francia. Soy licenciada en nutrición y dietética. Y ya desde hace algunas semanas, desde hace varias semanas, hemos estado abriendo este espacio con transmisiones en vivo para transmitir información principalmente de temas nutricionales. ¿Okay? El día de hoy tengo preparado una transmisión sobre la obesidad y el COVID-19. ¿Okay? La idea con esta charla es que podamos entender cuál es la razón por la que la obesidad como tal es un factor de riesgo. ¿Okay? En el caso de que una persona se contagie con coronavirus. ¿Bien? No nos vamos a meter muy de fondo con el tema bioquímico, pero sí vamos a ver las generalidades del por qué. ¿Por qué las personas con obesidad, con sobrepeso, tienen un peor pronóstico en el momento en el que se contagian con coronavirus? ¿Okay? Y también muy importante, vamos a conversar sobre lo que podemos hacer. Es decir, si es una persona que ya tiene sobrepeso, obesidad, ¿qué puede hacer para mejorar esa situación? Y aprovechamos también y respondemos todas las dudas, que usualmente las dudas sobre obesidad y sobrepeso son las que más abundan. Entonces, yo voy a hacer un pequeño desarrollo del tema y mientras tanto ustedes pueden ir dejando sus preguntas y sus consultas en la caja de comentarios. Entonces, al final leo todas las preguntas y las respondo lo mejor que pueda, ¿ok? Igual si les respondo alguna duda y siguen con esa duda o alguna otra pregunta, también las pueden seguir dejando en la casilla de comentarios. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bien. Lo primero que debemos saber es exactamente cómo se define la obesidad, qué se considera obesidad o qué se considera sobrepeso. ¿Bien? La obesidad como tal se define como una acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. ¿Bien? Ahora, uno de los métodos que más se utiliza para diagnosticar, entre comillas, la obesidad es el índice de masa corporal. Entonces vamos a conversar un poco sobre el índice de masa corporal y qué otras herramientas tenemos para diagnosticar obesidad. ¿Bien? Entonces, el índice de masa corporal o el IMC, esto es básicamente una relación peso-talla. ¿Bien? Si buscan calculadora de IMC en cualquier página de internet les puede aparecer para calcular su índice de masa corporal. ¿Bien? Entonces, al estar basado en un dato como es el peso, tiene las limitaciones propias de este dato. ¿Okay? Recordemos que el peso corporal representa un conjunto total, es decir, el conjunto total de órganos, de tejidos, y no solo la grasa corporal. ¿Bien? Entonces, ya a partir de ahí, diagnosticar obesidad a través de índice de masa corporal puede que no sea lo más adecuado. ¿Okay? Por eso es que viene toda la lucha con el tema del índice de masa corporal y seguramente lo habrán visto en cuentas de otros nutricionistas. ¿Okay? Ahora,
Esto, por supuesto, es una desventaja al utilizarlo como el método diagnóstico. Sin embargo, su uso es válido en el caso de, por ejemplo, si queremos evaluar poblaciones, grandes cantidades de personas, ¿bien? Entonces, en ese caso, cuando tenemos que hacer una evaluación rápida o un estimado de cómo está una población, el índice de masa corporal es perfecto, ¿ok? Otra de las ventajas, a pesar que no es del todo exacto, es justamente que es muy sencillo de calcular, ¿bien? Ahora, para ya aproximarnos o para estimar un poco mejor la cantidad de grasa corporal, contamos con otros tipos de herramientas. Una de las que más utilizamos son las mediciones de pliegues corporales, que se hacen a través de un protocolo de medición y que, por supuesto, bueno, requiere de instrumentos especializados y de capacitación por parte de la persona que está midiendo, ¿okay? A través de la medición de estos pliegues corporales, nosotros podemos, con unas fórmulas, calcular el porcentaje de grasa corporal estimado, pero sería mucho más, sería un diagnóstico un poco más certero que el que nos da solo el índice de masa corporal, ¿bien? Pero bueno, la desventaja es que necesitamos un personal especializado, necesitamos también instrumentos especiales. Otra herramienta que podemos utilizar son estas máquinas para medir grasa que usualmente solemos tener en casa, ¿okay? Que puede ser con balanza. Hay algunas balanzas que tienen incluida una opción para medir grasa corporal. Esto utiliza una tecnología de bioimpedancia. También es una estimación, no es tan precisa, por ejemplo, como la medición de pliegues cutáneos, pero sí es decir, si cuentas o si tienes en tu casa este tipo de balanza, fácil puedes utilizarlo para ir midiendo tu progreso, ¿okay? Entonces también es sencillo de utilizar, no necesita que una persona capacitada en eso esté contigo en tu hogar para utilizar el aparato, ¿okay? Entonces, estas son las tres formas de diagnosticar obesidad o sobrepeso, las que más se utilizan, ¿okay? Índice de masa corporal, la medición de pliegues cutáneos y algunas máquinas de bioimpedancia que podemos tener incluso en casa, ¿bien? Entonces, claro, ahorita con el tema del distanciamiento social, la medición de circunferencias, de perímetros de cintura, de cadera o de cuello, han cobrado más importancia. A través de esas mediciones también podemos hacer estimaciones de porcentaje de grasa corporal, ¿okay? Entonces, con esto quería dibujarles un poco cómo era el tema de la obesidad y que no solo el índice de masa corporal nos da un diagnóstico de obesidad y que de hecho no es el mejor para hacer un diagnóstico de obesidad o de sobrepeso, ¿bien? Entonces nosotros, por ejemplo, en consulta, para hacer un diagnóstico como tal tenemos que, bueno, aparte de todas las mediciones de pliegues o mediciones a través de impedancia, también debemos tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, el estilo de vida, el tipo de alimentación, la calidad de esos alimentos que está consumiendo la persona. Todo eso nos va a condicionar o nos va a ayudar a hacer un diagnóstico adecuado de la persona y de verdad, bueno, saber cuáles son los factores de riesgo que tiene esta persona, ¿okay? No todo lo podemos llevar al peso o al índice de masa corporal, que es un dato derivado del peso, ¿okay? Entonces, ya desde hace tiempo se considera que la obesidad es una enfermedad y ya también está considerada como una pandemia, ¿okay? Por lo extendida que está a nivel global. Y bueno, el tema de enfermedad porque también se relaciona con otras complicaciones que pueden ser, por ejemplo, dificultades respiratorias, ¿okay? Aparte del hecho de si la persona está contagiada con el virus o no. Por ejemplo, la apnea del sueño suele ser muy común en personas con obesidad. También suelen tener complicaciones osteomusculares, alteraciones hormonales o metabólicas, por ejemplo, diabetes, o también suelen tener complicaciones con la hipertensión, son más propensos a tener algunos tipos de cáncer. Entonces, la obesidad ya de por sí es un problema, ¿okay? Y ahora se junta a este otro problema que viene siendo el coronavirus. Entonces, bueno, ya se sabe que las personas que tienen obesidad o sobrepeso suelen tener un peor pronóstico en el desarrollo de la enfermedad de la COVID-19, ¿okay? Y vamos a ver por qué.
Eso tiene que ver con la forma en que actúa el tejido adiposo. Recordemos que obesidad es acúmulo excesivo de grasa corporal. Esta grasa se almacena en el tejido adiposo. Entonces, antes se pensaba que el tejido adiposo solo servía como almacén de grasa corporal, ¿bien? Y por lo tanto como almacén de energía. ¿Bien? Sin embargo, ahora ya desde hace tiempo se sabe que el tejido adiposo también es un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de segregar hormonas para la regulación, por ejemplo, del apetito, como es el caso de la leptina, y también de citoquinas. Muchas de estas citoquinas pueden ser proinflamatorias, ¿okay? Es decir, aumentan la inflamación en nuestro cuerpo. Es aquí cuando identificamos que la obesidad es considerada una inflamación crónica de bajo grado, ¿bien? Porque están siendo liberados estas citoquinas proinflamatorias durante el tiempo. Entonces el cuerpo está sometido a esa inflamación crónica. Esta inflamación sostenida en el tiempo es la que aumenta las probabilidades de desarrollar las comorbilidades como las nombré hace un momento, la alteración de los ejes hormonales, alteraciones metabólicas, por ejemplo, ¿okay? De ahí viene parte de los problemas que conlleva tener obesidad, ¿okay? Ahora, la inflamación como tal es un mecanismo de defensa del organismo, ¿okay? Es un mecanismo propio de nuestro cuerpo. Y este mecanismo nos permite hacerle frente a daños y agentes extraños. Por ejemplo, cuando nos enfermamos se activa el sistema inmune y para atacar el agente patógeno, y también durante este proceso es decir, el proceso inflamatorio va a ser clave, ¿okay? Para atacar esos patógenos. Y por supuesto lo mismo ocurre cuando una persona se contagia con este nuevo coronavirus. Se activa una respuesta inmune, que por cierto esa respuesta inmune en una persona con obesidad está comprometida, ¿okay? Y además se genera todo un proceso de inflamación para ayudar al organismo a deshacerse de este patógeno, ¿okay? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con esta persona que viene desde hace tiempo con obesidad y por lo tanto viene desde hace tiempo o ha estado expuesta desde hace tiempo a esta inflamación crónica? Entonces es inflamación crónica de bajo grado a la que se suma una inflamación aguda por el contagio del coronavirus, ¿okay? Y es aquí cuando viene esta tormenta de citoquinas. La persona está sumamente inflamada. Entonces esta es la razón por la que una persona con obesidad tiene una peor evolución de la enfermedad, ¿okay? Entonces ese sería uno de los factores que mejor explica el por qué estas personas suelen tener pues, incluso un resultado fatal al momento de adquirir la enfermedad. Es de ahí que se han tomado todas estas medidas de que las personas que tienen un índice de masa corporal o un IMC por encima de X rango, pues no vuelva a sus labores, ¿okay? Esa es la razón por la que necesitamos cuidar este tipo de poblaciones y también manejarlas, ¿okay? Porque esa, aparte del todo el tema del coronavirus y la COVID-19, pues ya, como sabemos, la obesidad, el hecho de una persona tener obesidad, pues la hace propensa a otras enfermedades, ¿okay? Perfecto. Okay. Bien, ahora, también hay otros efectos o hay otras razones por las que una persona con obesidad suele tener un peor pronóstico. Al tema de la inflamación se le suma también el tema de la respuesta inmune deficitaria, que ya lo había nombrado hace un momento, y todas las dificultades propias del manejo de un paciente con obesidad, bien, que está hospitalizado. Por ejemplo, el tema de la intubación suele ser más costoso, más difícil lo que quería decir, y también el diagnóstico también suele ser más difícil, ¿okay? Sobre todo cuando hablamos de tomografías. Usualmente estas máquinas tienen ciertos límites de peso. Es probable que una persona obesa
pueda superar estos límites. Entonces se hace difícil la hospitalización como tal, el manejo del paciente, la movilización del paciente y también su diagnóstico, ¿okay? Ya cuando esto lo hablamos, es decir, esto es referente a un paciente que ya tiene o ya está contagiado con el coronavirus, ¿okay? Perfecto. Y por supuesto las dificultades propias de una persona, las dificultades respiratorias, ¿no? Propias de una persona que está lidiando con la infección, pero que aparte también tiene dificultades previas por el tema de la obesidad, ¿okay? Bien, ahora vamos con lo más importante, que es qué podemos hacer, ¿okay? Traté de darles un pequeño contexto del tema clínico para que supieran un poco de dónde viene ese efecto negativo, ¿okay?, que tiene la obesidad sobre las personas que adquieren el virus. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema de la obesidad? Acá nos vamos a enfocar en una persona que no está contagiada con coronavirus, pero que se sabe que está propensa o que es una población de riesgo por el hecho de tener sobrepeso u obesidad, ¿okay? Ahora, lo primero que debemos hacer es un diagnóstico adecuado, ¿okay? Ya sabemos el índice de masa corporal, cada uno de ustedes lo puede calcular, ¿okay? Se meten en Google, buscan calculadora de índice de masa corporal y lo obtienen. Sin embargo, el índice de masa corporal no es el mejor indicador. Lo ideal sería, para tener un diagnóstico certero, que acudan con un nutricionista. Entonces el nutricionista les va a hacer las mediciones adecuadas o las preguntas pertinentes para conocer realmente cuál es su situación de riesgo, ¿okay? Cuánto riesgo tienen cada uno de ustedes, ¿okay? Eso sería lo primero a tomar en cuenta, ¿okay? Un adecuado diagnóstico. En segundo lugar, debemos enfocarnos en el problema, ¿bien? Muchas veces una persona dice, bueno, deseo perder peso, quiero perder peso, no puedo perder peso. Son algunas de las frases que solemos escuchar muchísimo. Pero realmente el caso, el problema como tal, no es el peso de la persona. Recordemos que la obesidad es el acúmulo de grasa corporal excesiva. Entonces, el objetivo no es pérdida de peso como tal, es pérdida de grasa corporal. Que esa pérdida de grasa corporal pueda eventualmente llevarte a una pérdida de peso, puede ser, pero no es un requisito sine qua non, es decir, no es estrictamente necesario perder peso para perder grasa corporal, ¿okay? Porque bueno, existe el tema de la recomposición corporal. Entonces, debemos enfocarnos en el objetivo adecuado, que es pérdida de grasa corporal. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el enfoque adecuado. Al enfoque me refiero con la estrategia, el plan nutricional, la intervención dietética que van a realizar para favorecer la pérdida de grasa corporal. Y acá viene un punto importante. Si alguno de ustedes está en una situación de obesidad o de sobrepeso y se está planteando realizar algún protocolo, alguna dieta o algo similar, deben tener en cuenta también qué tan factible es que lleven ese protocolo durante el resto de su vida, ¿okay? Porque de nada nos sirve perder peso, por ejemplo, en este momento, si luego voy a seguir con mis hábitos de alimentación anteriores, previos, y voy a ganar de nuevo el peso que ya había perdido, incluso más. Eso es lo que se conoce como efecto rebote. Entonces es importante darnos o hacer un buen diagnóstico, están conscientes de que el objetivo es pérdida de grasa, no pérdida de peso como tal, porque peso podemos perder en músculo, en líquidos, y también que la estrategia nutricional que nosotros vayamos a seguir la podamos mantener durante el resto de nuestras vidas, ¿okay? Para que el cambio que generemos a través de esa estrategia también la podamos mantener durante el resto de nuestras vidas, ¿okay? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos o cuando una persona hace dietas muy, muy restrictivas, que no ven la hora de terminar la dieta, entonces logran su objetivo durante un periodo de tiempo y luego vuelven a su alimentación habitual y ya pierden todo el trabajo que hicieron. Entonces la idea es que se hagan cambios. Estos cambios, ¿okay?
Estos cambios pueden ser de los hábitos de alimentación, pueden ser de los hábitos de ejercicio, de entrenamiento y de los hábitos de vida en general. ¿Okay? Entonces, con respecto a nuestra alimentación como tal, en primer lugar, cuidar calidad. ¿Okay? Cuidar la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, ese suele ser el primer paso. Muchas personas van directo a la dieta, que puede funcionarle a algunos, pero si, por ejemplo, si eres una persona, que hay muchísimas, hay personas que una dieta convencional no les ha dado muchos resultados, probablemente sea mejor comenzar con mantener una calidad adecuada de los alimentos. ¿Okay? Ya luego, habiendo cubierto la calidad de los alimentos, pues seguimos con la cantidad. ¿Okay? Calidad de alimentos, la cantidad de alimentos, por supuesto la actividad física también es sumamente importante. ¿Okay? Y además de eso, como les comentaba hace un momento, los hábitos de vida, la calidad del sueño, cuántas horas sueles descansar, descansas lo suficiente, no descansas lo suficiente, tienes un adecuado manejo del estrés, tienes un adecuado manejo de las emociones. Recordemos que, por ejemplo, el dormir poco está relacionado con escoger opciones más calóricas, comer más tarde, o comer más cantidad de comida. Entonces hay que cuidar la calidad del sueño. Incluso comer por ansiedad también está relacionado con dormir poco. Y el manejo del estrés, el manejo de las emociones también nos va a permitir mantener los niveles de cortisol adecuados. ¿Okay? Si nosotros estamos en constante estrés, pues los niveles de cortisol van a estar muchísimo más elevados. Y niveles elevados de cortisol también se relacionan con aumento en la adiposidad, el aumento en el almacén de tejido graso. ¿Okay? Entonces, más allá de la alimentación, más allá del entrenamiento también, que es fundamental, debemos cuidarnos en cuanto a hábitos en general, hábitos de vida en general. ¿Okay? Y muy importante, en todo esto como estrategia, si alguno de ustedes desea comenzar un plan de alimentación o un plan nutricional, lo ideal es que acudan con un profesional. ¿Okay? Bien sea un licenciado en nutrición y dietética o un doctor que tenga una especialidad en nutrición. ¿Okay? Es muy importante que sea uno de esos dos profesionales. De esa manera, ustedes se van a asegurar que la planificación nutricional que tengan va a cubrir todas sus necesidades y aún así, en el caso de que tengan sobrepeso o obesidad, va a también favorecer la pérdida de peso o de grasa. ¿Okay? Traten de evitar esas dietas súper restrictivas, además de que pueden generar relaciones tormentosas con la comida, pueden hacer que perdamos masa muscular. ¿Okay? E incluso pueden que nosotros las mujeres somos más propensas a eso, podemos tener alteraciones hormonales por dietas sumamente restrictivas. E incluso nuestro sistema inmune también puede verse afectado si no estamos recibiendo la cantidad de nutrientes adecuados. ¿Okay? Entonces, quería ponerles en contexto un poco sobre el tema y me gustaría responder algunas de sus preguntas. Usualmente este es el tema que suele tener más cantidad de preguntas. Entonces vamos desde el principio con alguna de ellas para ir respondiéndolas. ¿Okay? Okay. A ver. Perfecto. Bien, Juana nos pregunta, nos comenta, personalmente hago full body, baile, tengo 68 años, ¿qué alimentos para reforzar mi desgaste físico? Fíjate, Juana, en nosotras las mujeres es sumamente importante mantener la masa muscular, ¿okay? En todas las etapas de la vida, pero a medida que vamos creciendo mucho más. Entonces, te recomiendo que tengas un buen aporte de proteicos, ¿okay? Bien sea
de origen animal, de origen vegetal, puede ser pescado, pollo, carne de res de vez en cuando, huevos o queso fresco si no eres intolerante, ¿ok? Ese sería, en tu caso, que eres una mujer de 68 años que realiza actividad física, sería uno de los principales aspectos que yo revisaría en tu dieta, ¿sí? Porque usualmente no consumimos una cantidad adecuada de proteínas. Entonces, atenta con la cantidad de proteínas que estás consumiendo. Y también atenta a tu composición corporal. Si eres una persona que no desea perder peso y estás entrenando, también debes cuidar de que la cantidad es decir, la cantidad de calorías que consumes al día no sea muy baja, ¿ok? Entonces debes cuidar en ese caso la cantidad de carbohidratos para que no sea muy baja tu aporte energético, ¿ok? Pero principalmente el de proteínas. Perfecto, Juana. Gracias por tu pregunta, está muy muy interesante. Si tienes alguna otra duda al respecto, la puedes colocar en los comentarios, ¿sí? A ver, aquí hay otra pregunta. Bien, Jane nos dice, di a luz hace un año y no puedo bajar de peso. Además, tengo ansiedad. Bien, Jen, pues eso es un tema complicado porque fíjate que hace un año que diste a luz, me imagino que recién hace 6 meses saliste de lactancia materna exclusiva, probablemente, quizás todavía estés lactando. Ese es un tema bastante, es decir, en tu caso habría que tomar en cuenta varios aspectos, tal cual, sigues lactando actualmente, realizas algún tipo de actividad física, cómo están tus niveles de estrés, cómo estás manejando el tema, es tu primer hijo, eso suele también generar mayores niveles de estrés y pueden jugarte en contra al momento de pérdida de peso, ¿sí? También los horarios de sueño, si tus horarios de sueño están alterados, puede que también tenga algo que ver. Entonces, en tu caso, tendríamos que revisar todos esos aspectos y además hacer un estudio de cuál es es decir, en general, cómo está la calidad de tu alimentación y cómo son tus raciones, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos es decir, hay personas que dicen que comen alimentos saludables y de hecho sí los consumen, pero quizás la cantidad es excesiva. Entonces, todos esos detalles tendríamos que valorarlos a ver cuál sería tu problema del por qué no puedes bajar de peso. Tendríamos también que descartar temas hormonales, probablemente. Hay varios aspectos que hay que descartar en tu caso. Lo que te puedo recomendar, sí, pero a nivel general, es en este momento que estamos haciendo la transmisión, es cuidar el tema de las cantidades, de las raciones de alimentos. Si puedes hacerte un chequeo médico también, ve haciendo un chequeo de tema hormonal con el endocrino. No dejes tu actividad física, ¿okay? Siempre actividad física, calidad de la alimentación, la cantidad de las raciones también va a ser importante y si puedes con tu chequeo con el endocrinólogo, mucho mejor. ¿Bien? Entonces así vamos descartando cualquier alteración hormonal que pueda estarte jugando en contra. Si a pesar de descuidar todo eso, aún no puedes bajar de peso, pues ahí tendríamos que ver también cómo están otros hábitos de vida, como te comentaba, calidad del sueño, manejo del estrés, por ejemplo. ¿Bien? Perfecto, Jen. Espero haber respondido tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, déjala en los comentarios. Bien, Raquel nos dice, o nos pregunta, mejor dicho, ¿qué nos recomienda para bajar de peso a los que tenemos hipotiroides? ¿Okay? Bien, en el caso de las personas hipotiroideas, hay que, o debemos tener un control en conjunto, ¿ok? El endocrinólogo y el nutricionista. Entonces, de esta manera va a recibir la medicación adecuada al tipo de alteración hormonal que tenga y además de eso deberíamos cuidar también, o debemos cuidar también, todo lo que es calidad de alimentos, ¿ok? Por ahora lo que te puedo recomendar, porque es algo bastante general, sería también cuidar la calidad de tus alimentos, ¿ok? Cuidar la calidad de los carbohidratos, que usualmente en el mercado hay muchísimos tipos de carbohidratos
de muy fácil asimilación, las bebidas azucaradas, la gaseosa, las golosinas en general. Esos son alimentos que, si no lo has disminuido aún de tu alimentación, pues deberíamos ir disminuyéndolos, ¿ok? Del resto, un buen consumo de alimentos proteicos, dependiendo de si tienes medicación o no. Algunos tipos de vegetales tendríamos que cuidarlos, un consumo, o en dado caso consumirlos cocidos. Entonces va a depende del tipo de tratamiento que tienes con tu médico y el tipo de alimentación que ya llevas, Raquel. Pero siempre también, bueno, va a ser importante mantener tu actividad física, ¿okay? Esos son básicamente tres aspectos que se repiten bastante. La calidad de la alimentación va a ser lo principal, ¿okay? Si manejando calidad de la alimentación aún así no consigues resultados, pues se maneja con cantidades. Si aún así, pues entonces todo eso, los dos en conjunto, junto con la actividad física y junto con los hábitos de vida en general, ¿okay? Ana nos pregunta, se me perdió, a ver, un segundito. Ana nos dice, la obesidad se mide a partir del peso y o medida de la circunferencia del cuerpo. Bien, Ana, fíjate, la obesidad se define como acúmulo excesivo de grasa corporal. Uno de los métodos que más nos acerca a una estimación de porcentaje de grasa corporal real es la medición de pliegues cutáneos, ¿ok? Pero como te comento, tiene sus limitaciones. Necesitas un medidor, necesitas que la persona esté capacitada, necesitas instrumentos especiales también. ¿Cuáles son las otras alternativas que puedes utilizar, por ejemplo, para medir tu progreso? Circunferencias del cuerpo. Las circunferencias del cuerpo, tal cual como lo comentas acá, o los perímetros, sobre todo el de cintura, nos puede decir cuánto riesgo tiene una persona, ¿okay?, de enfermedades metabólicas, porque se asocia a un mayor acúmulo de grasa a nivel abdominal, que es una de las zonas que tiene mayor riesgo, ¿okay?, es decir, el acúmulo en esa zona. Entonces, lo decía también por la coyuntura que estamos viviendo. Si nosotros, por ejemplo, que estamos comenzando a hacer asesorías vía online, no podemos medir a la persona directamente, pero utilizamos algunas otras mediciones, datos. El peso podría ser un dato con todas las limitaciones que tienes, sabiendo utilizarlo, pues lo podemos usar. Las circunferencias del cuerpo también, a partir de las circunferencias del cuerpo se puede estimar porcentaje de grasa corporal, ¿okay? Pero para eso, para estimar el porcentaje de grasa corporal a través de la circunferencias, por ejemplo, de cuello o de abdomen, te recomiendo que sea preferible un nutricionista. Por tu cuenta, tú puedes tomar medidas de tu cuerpo, ¿okay?, cintura, abdomen, cadera, muslo, brazos, y de esa forma tú ir midiendo el progreso, ¿bien? Es decir, si antes, por ejemplo, mi cintura medía 75, y ahorita voy por 72, ya voy disminuyendo o voy aumentando. Ese puede ser una forma en que tú mides tu progreso en casa, ¿okay? En el momento en el que, en este momento que no tienes acceso o que se dificulta el acceso a un personal de la nutrición, ¿okay? Perfecto, Ana, espero haber respondido tu pregunta. Si algo no se me entendió o si algo no se me entiende en algún momento, me preguntan de nuevo, ¿okay? Me lo dicen, no se entendió y lo volvemos a explicar, ¿okay? Feli, buenas noches, Feli, ¿cómo estás? Perfecto. A ver, vamos a ver con otras preguntas. Recuerden dejar todas sus preguntas acá. Traté de hacer la exposición del tema lo más corto posible, o lo más conciso posible, para que pudieran hacer todas sus preguntas. Usualmente este es el tema que tiene más dudas. Ok, acá hay otra pregunta. Andrea nos dice, ¿cómo hago para bajar el porcentaje de grasa corporal? Bien, Andrea, disminuir el porcentaje de grasa corporal va a depender del déficit calórico que realices, ¿ok? Básicamente un déficit calórico, se puede manejar a través de la restricción de alimentos o se puede manejar a través del aumento del gasto de energía
que lo puedes lograr con actividad física, con entrenamiento, con deporte o con la unión de ambos, que es el ideal, ¿okay? La unión de ambos, es decir, manejar la calidad de tus comidas, manejar la cantidad, generar un déficit calórico y a la par hacer una actividad física enfocada en ese déficit calórico o enfocada en ti, te va a permitir potenciar esa pérdida de grasa, ¿okay? El entrenamiento te va a ayudar a aumentar o a mejorar, a mantener tu masa muscular, y va a ser un proceso que te va a ayudar bastante a disminuir la grasa corporal, ¿okay? Esos serían los dos aspectos principales. El déficit calórico, si lo puedes acompañar con entrenamiento o deporte, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Bien? Perfecto, Andrea, espero haber respondido tu pregunta. Si algo no quedó claro, me avisas, por favor. Ok, a ver, aquí hay otra. Emma nos dice o nos pregunta, ¿en una persona con obesidad influye negativamente tomar el jugo de limón con aceite de oliva? Bien, Emma, te preguntaría el por qué estás tomando jugo de limón con aceite de oliva, ¿sí? Es decir, el para qué. Pero ya viendo solo tu pregunta, el jugo de limón, pues no hay mayor problema. El aceite, los aceites, las grasas en general suelen aportar una mayor cantidad de calorías, ¿okay? Usualmente en cantidades pequeñas de alimentos. Entonces tendríamos que evaluar si en esta persona con obesidad que está tomando jugo de limón con aceite de oliva, cuál es el consumo de grasas en el resto de sus comidas y cuál es el consumo calórico del resto del día, ¿ok? Porque si esta persona que tiene obesidad, que está tomando este tipo de jugos, al agregarle este aceite, está excediendo la cantidad de calorías de su déficit, pues es probable que no tenga esa pérdida de grasa que desea, ¿okay? Básicamente va a depender de la cantidad que esté tomando y el para qué lo esté tomando también. Es decir, lo está tomando uno, es decir, el limón con el aceite de oliva. Si puedes explicarnos un poquito para poderte dar una mejor respuesta, ¿ok? Perfecto, bien. Ahora, otra pregunta. Carol, buenas noches, Carol. Tomar jugo de limón con agua tibia en ayunas, ¿qué tan bueno es para el organismo? Bueno, va a depender para qué lo utilicen las personas. Por ahí hay una creencia de que tomar agua de limón, agua tibia con limón en ayunas es bueno para adelgazar o para bajar de peso, ¿ok? Puede ser bueno para hidratarte, ¿okay? Para la pérdida de peso no tanto, o para la pérdida de grasa. De esa forma no se está oxidando la grasa. Para oxidar la grasa, primero debe entrar a la mitocondria, debe generarse todo el proceso de oxidación y además del proceso de oxidación de grasas debe haber también un déficit calórico, ¿okay? Si es para pérdida de grasa, el jugo de limón con agua tibia no funciona. Si es para hidratarte, excelente. Por ejemplo, personas que no les gusta el sabor del agua sola, entonces agua con limón, excelente opción para una persona, para hidratarse, para una persona que no le guste consumir el agua sola, ¿okay? Entonces habría que contextualizar para qué se están utilizando cada una de esas opciones. Edith nos dice, gracias por la exposición, ¿cómo nos podemos conectar con usted? Hola Edith, no, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, fíjate, suelo responder algunas preguntas a través de mi Facebook. En el Facebook soy Francia Rondón. Y suelo publicar información de temas nutricionales en Instagram, en @medicen.nutri. Igual me pueden contactar por esos dos medios, Facebook o Instagram. Si dejas comentarios acá, incluso en el resto es decir, en el transcurso de la tarde noche, también los puedo ir respondiendo, ¿okay? Entonces no habría mayor inconveniente. Me puedes contactar por cualquiera de esos medios o redes sociales. Bien, hay otra pregunta por acá, ¿verdad? La subí mucho. Bien, Lili nos pregunta, buenas noches Lili, la diferencia entre extractos y jugos licuados con relación a la calidad de fibra, ¿qué es más conveniente? Y gracias de antemano, no Lili, gracias a ti por acompañarnos. Bien,
Te comento un poco. El licuado como tal, cuando nosotros, bien sea o vegetales o frutas, cuando las licuamos, en ese caso estamos disminuyendo la cantidad de fibra, ¿ok? La diferencia con el extracto es que en el extracto estamos eliminando por completo o disminuyendo aún más la cantidad de fibra que tenían esos vegetales o esas frutas, ¿bien? ¿Qué sería lo más conveniente? Va a depender. Va a depender de para qué quieres el jugo, para qué quieres el extracto. Por ejemplo, personas que tienen obesidad o sobrepeso, que están en un déficit calórico, les va a ayudar muchísimo la fibra para temas de saciedad. Comerse la fruta entera, los vegetales enteros, le va a generar mayor saciedad y van a poder mantener el déficit calórico, ¿okay? Si esa persona que está en déficit calórico está disminuyendo raciones de comidas, en vez de comerse la fruta o en vez de comerse los vegetales, los licúa o hace un extracto, entonces eso se va a absorber muchísimo más rápido, ¿okay? Y entonces la persona no va a tener esa saciedad. Ese va a ser el detalle con el tema de licuados y extractos. Ahora, ese tipo de preparaciones, extractos licuados, tienen buena carga de nutrientes, antioxidantes, es decir, que si es una persona que desea asimilarlos rápidamente, es probable que el jugo o el extracto sean buenas opciones, ¿okay? Siempre tratar de tomarlos justo o recién preparados, ¿okay? Para que no pierdan sus propiedades. ¿Bien? Perfecto, Lili. Muy, muy buena tu pregunta. Si tienes alguna otra duda al respecto, avísame, por favor, ¿sí? A ver, vamos a seguir con algunas de las preguntas por acá abajo. Bien, acá nos pregunta Rocío, ¿cuál es la relación entre la insulina y el aumento de peso? ¿Es recomendable consumir carbohidratos de noche? ¿Y por qué me da ansiedad durante la madrugada? Bien, Rocío, fíjate, la insulina es una hormona necesaria para todo el metabolismo de carbohidratos, ¿ok? Pueden haber alteraciones de insulina que nos haga más propensos al aumento de grasa corporal o al aumento de peso, ¿bien? Es lo que ocurre, por ejemplo, en el tema de resistencia a la insulina, que hay como un círculo vicioso en el tema de grasas, alteración de insulina y aumento de peso, ¿ok? Si tienes alguna alteración con la insulina y te cuesta disminuir el peso, es necesario hacer una intervención en conjunto, el médico y el nutricionista. En ese caso, con alteraciones de insulina hay que estar muy atentos a la calidad de carbohidratos, que sean carbohidratos con buena cantidad de fibra. Por ejemplo, en ese caso quizás el extracto o los jugos de frutas no le funcionen a este tipo de personas. Entonces, ahí hay que estar atentos. Si hay relación, y si tienes algún problema al respecto, hay que tratarlo en conjunto, ¿okay? La otra pregunta es que, bueno, ¿es recomendable consumir carbohidratos de noche? Va a depender, Rocío. Depende del contenido, el aporte calórico que has tenido durante el resto del día y cuál es el tipo de carbohidrato que estás consumiendo durante la noche, ¿okay? Si son carbohidratos de buena calidad, en una cantidad adecuada y suficiente para ti, no hay mayor inconveniente en consumirlos. Pero si hablamos de excesos de carbohidratos, carbohidratos de mala calidad, como los que nombraba hace un momento, gaseosas, o golosinas, o también por tipo de preparación, con frituras, ahí sí tendríamos que matizar el problema, ¿okay? Y otra pregunta es, ¿por qué me da ansiedad en la madrugada? Y yo te pregunto a ti, Rocío, ¿por qué estás despierta durante la madrugada? Eso me da algunas luces de que quizás el tema de tu descanso, tus horas de sueño, pueden estar desajustadas, ¿ok? Bueno, hay muchas razones. A veces personas que trabajan por turno suelen tener desajustes en las horas de sueño, menos horas de sueño o un descanso inadecuado o una baja calidad del sueño están relacionados con el comer por ansiedad, ¿okay? Entonces tendríamos que revisar cómo está tu alimentación, cómo está tus niveles de descanso y niveles de sueño. ¿Qué otra razón o qué otro, cuál puede ser la otra causa de que tengas ansiedad durante la madrugada? Si tienes alimentación o una dieta muy restrictiva,
por el tema de que, bueno, me preguntas los carbohidratos de noche. Si eliminas los carbohidratos de noche o si el resto de tu dieta es muy restrictiva, también tienes más probabilidades de comer por ansiedad, ¿ok? Entonces hay que mantener equilibrios en ese aspecto. ¿Bien? Espero haber respondido tu pregunta. A ver, acá Rocío nos pregunta, nos hace otra pregunta que también es muy común. ¿Es recomendable correr en ayunas? De nuevo la misma pregunta, depende, o la misma respuesta, depende, ¿ok? Depende de cuál ha sido tu consumo de carbohidratos el día anterior o en la comida anterior. Depende de lo que desees lograr también, ¿ok? No se ha visto diferencia en la pérdida de peso cuando una persona entrena en ayuno, cuando una persona entrena luego de comer, sí hay un déficit calórico, ¿ok? Si ya tienes un déficit calórico, si ya estás manejando la calidad de tus alimentos, la cantidad de tus alimentos, no es estrictamente necesario que realices el entrenamiento en ayuno. ¿Cuándo puede ser beneficioso el entrenamiento en ayunos? Si te sientes más cómodo al respecto. ¿Okay? Hay personas que, bueno, me han comentado que no toleran entrenar o correr durante el ayuno, entonces en ese caso, bien, o comes algo ligero o comes luego de entrenar. Pero es más que todo por el tema de practicidad o de gustos, mejor dicho, ¿sí? De hecho, si una persona entrena en ayuno y no tiene una alimentación adecuada, es más propensa a perder masa muscular. Esta estrategia la utilizan muchos deportistas que están en competiciones por peso, pueden llegar a entrenar o pueden hacer entrenamientos en ayuno para favorecer pérdida de peso y entre eso pérdida de masa muscular también. Entonces, si prefieres hacer entrenamiento en ayuno, correr en ayuno, debes estar atenta a cómo va tu alimentación en general, ¿sí? Excelente, Rocío. Espero haberte respondido. Si hay alguna otra duda, sin problema, me avisas y la respondemos, ¿bien? Bien. Verónica nos dice, buenas tardes, tengo 41 años, hago constantes ejercicios, pero me duelen los huesos. ¿Puedo tomar alguna vitamina o tendría primero que hacer algunos análisis? Sí, Verónica, fíjate, si hay dolor, es decir, durante el entrenamiento o luego del entrenamiento, hay algún tipo de dolor, lo primero sería revisar cómo es la ejecución del ejercicio, ¿okay? ¿Cuál es el tipo de entrenamiento, ejercicio que estás realizando? Sería bueno tener una evaluación médica primero, ¿okay? Luego de eso, tener una evaluación con un entrenador para que te diga cuáles son los mejores ejercicios para ti. Y si es tema de alimentación, primero hacer una evaluación, ¿okay? En los tres casos, primero hay que consultar con un especialista, bien para descarte cualquier problema que tengas en el sistema óseo, en tus huesos, con el entrenador para que descarte algún mal movimiento, alguna mala ejecución, y con el nutricionista para saber si tu alimentación está adecuada o no. Antes de tomar cualquier tipo de suplemento, sí se recomiendan hacer análisis, ¿okay? Porque, bueno, es probable que estés tomando suplementos de X vitamina y realmente no tengas problemas con esa vitamina. Entonces, esas serían las tres cosas a descartar. Yo descartaría esas tres antes de comprar suplementos, ¿okay? Perfecto, Verónica. Bien, Patricia nos pregunta, hago ejercicios y dieta, pero bajo masa muscular y no logro bajar la grasa abdominal. ¿Qué puedo hacer para bajar de peso sin bajar masa muscular y la grasa abdominal? Bien, bueno, acá va a depender también de cómo está tu entrenamiento y cómo está tu alimentación, ¿ok? Hacer dieta, es decir, que una persona diga que hace dieta no quiere decir necesariamente que la dieta esté adecuada. Entonces yo te preguntaría, ¿dónde conseguiste esa dieta? ¿Quién te está asesorando al respecto? Bien. Ahora, bajar de peso o bajar grasa corporal sin disminuir la masa muscular va a depender de el tipo de déficit que generes, ¿ok? O que genere tu nutricionista. Cuando hablamos de déficit
invasivos, ¿okay? Cuando generamos un déficit muy grande, es mucho más propenso que bajes masa muscular. Si quieres conservarla, los déficits deben ser leves. Déficit leve con una buena cantidad de proteínas, ¿okay? Y por supuesto acompañado siempre del entrenamiento, un entrenamiento principalmente de musculación. Puede ser bien sea con peso propio o con peso externo, bien, mancuernas, barras, ahorita están utilizando mucho maletas o bidones, ¿ok? Pero eso es lo que necesitas para lograr ese objetivo que deseas. Déficit calórico leve. Para eso debes asesorarte adecuadamente con un profesional que sepa lo que está haciendo. Entonces, un déficit calórico leve, un buen aporte de proteínas y el entrenamiento de musculación, ¿okay? Si aún así tienes problemas con grasa abdominal, tendríamos que ver los otros hábitos de vida que les comentaba hace un momento. Si estás descansando lo suficiente y, más importante aún, si tus niveles de estrés están muy elevados y si tienes un buen manejo de ese estrés, ¿okay? Esos serían los aspectos que tendríamos que manejar en ese caso, Patricia, ¿okay? Tipo de ejercicio, tipo de déficit calórico también, ¿okay? Perfecto, Jenny, excelente. No, gracias a ti, Jenny. Bien, Emma nos pregunta, ¿es recomendable hacer la llamada dieta intermitente? Bien, Emma, el ayuno intermitente es un protocolo, ¿sí? No es una dieta como tal. Y su uso va a depender. Usualmente, un ayuno intermitente genera un déficit calórico, pero existen sus excepciones. Hay personas que, a pesar de llevar un protocolo de ayuno intermitente, no generan un déficit calórico, ¿okay? Si es para pérdida de peso, pues sería lo ideal generar el déficit calórico. Puede ser con ayuno intermitente o sin el ayuno intermitente. ¿Cuándo puede ser recomendable un ayuno intermitente o cuándo puede ser una buena opción? Por ejemplo, en personas que se les haga muchísimo más práctico o saltarse el desayuno o saltarse la cena, puede ser una buena opción el ayuno intermitente. Pero, como te comento, es un protocolo de tantos, ¿okay? Si hay personas que no se sientan cómodas con el ayuno intermitente, pues se busca otra opción o otra solución, ¿okay? Si tienes más dudas sobre el ayuno intermitente, avísame. Creo que hace un par de semanas, hicimos una transmisión enfocada solamente en el ayuno intermitente, ¿okay? Así que si tienes otras dudas, avísame, por favor. Ok, Marina nos pregunta, esta pregunta es muy común también. ¿Cuántas calorías debo consumir al día, teniendo en cuenta que debo perder porcentaje de grasa y bajar unos 5 kilos aproximadamente? Fíjate, Marina, la cantidad de calorías que una persona consume al día va a depender primero de su metabolismo basal, ¿okay? No podría decirte ahorita, en este momento, cuáles son las calorías que necesitas consumir. Tendríamos que hacer toda la evaluación, tomar en cuenta cómo está tu composición corporal, tu nivel de masa muscular, por ejemplo, que también suele influir, y a partir de ahí saber cuántas calorías necesitas consumir. Si tienes problemas para perder grasa corporal y vienes con una dieta restrictiva, habría probablemente que ajustar la dieta, ¿ok? Entonces hay que estar atentos con ese tipo de situaciones. Si tienes dificultad de pérdida de grasa, hay que hacer la evaluación nuevamente, a ver cómo está ese nivel de composición corporal y cuál sería la cantidad de calorías que necesitas consumir al día, ¿okay? Perfecto, Marino. Gracias por acompañarnos, ¿okay? Bien, Borja nos pregunta. Hola, Borja, ¿cómo estás? Okay. El chancho y pavo son buenas fuentes de proteínas. Depende sobre todo en el tema del chancho, depende también del corte, ¿okay? Cortes magros sí son buenas fuentes de proteínas. Y también va a depender, por supuesto, de cómo los preparemos, ¿okay? De nada nos sirve tener un muy buen corte de una proteína si la hacemos en fritura o en algo similar.
Entonces sí, Borja, son buenas fuentes de proteínas, pero cuida el tipo de corte y cuida el tipo de preparación. Andrea, uy, disculpe. Andrea, gracias. Gracias a ti, Andrea. Bien. Ok, Lili nos hace otra pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. Entonces, si necesito fibra para mejorar, entonces si necesito fibra, entonces, me pregunta, entonces si necesito fibra para una mejor función intestinal, ¿es mejor licuados? Bien, acá hay que ver, Lili, el tema es estreñimiento, porque entonces en ese caso tendríamos que cambiar el tipo de intervención, ¿sí? Si es para mejorar función intestinal, lo ideal sería que fuesen enteros, la fibra entera, frutas y vegetales enteros. Pero ahí también tendríamos que cuidar cómo está tu consumo de agua, ¿ok? Si es por el tema si es por temas de estreñimiento, ¿ok? Usualmente siempre se va a recomendar más la fibra entera o la fruta o el vegetal, es lo más recomendable. Solo en el tema de que si necesitamos una rápida absorción, si necesitas una rápida absorción de esos nutrientes, probablemente la mejor opción sean los licuados. ¿Okay? Perfecto, Edith. Gracias, Edith. Rocío, gracias a ti, Rocío. Gracias, Patricia. Andrea nos pregunta, tomar agua. Tomar agua, ¿cuál es lo recomendable? Andrea, ¿te refieres a la cantidad de agua? La cantidad de agua también va a depender de cada persona. ¿Okay? Un rango general o una recomendación general son los 2 litros, ¿okay? 2 litros de agua aproximadamente, pero por supuesto eso va a depender del nivel de actividad física de la persona y del clima. ¿Okay? ¿Cómo podemos saber si tenemos una hidratación adecuada? Con el color de nuestra orina. Si vas al baño y tu orina es muy oscura o muy concentrada, es probable que necesites más cantidad de líquidos, ¿ok? Entonces, ahí, bueno, cualquier tipo de líquidos. Si es clarita, pues no hay mayor inconveniente. Si esa es tu pregunta, bueno, espero haber respondido. Creo que esa fue la pregunta. Igual si no, me avisas, por favor, ¿sí? Emma. Gracias a ti, Emma. Bendiciones. Gracias, Marina. Gracias a ti, Borja. Bien, perfecto. Creo que esas son todas las preguntas por ahora. Pensé que me iban a preguntar sobre la L-carnitina como quemador de grasa. Usualmente suele ser también una de las preguntas más comunes. Uso de suplementos, la L-carnitina, los quemadores de grasa. Eso no me lo preguntaron, pero se los comento, ¿ok? El uso de suplementos de L-carnitina para la pérdida o la quema de grasa no está respaldado científicamente. ¿Okay? Si una persona está pensando en comprar alguno de esos suplementos, es preferible que primero se informe con un nutricionista, ¿okay? Para que les pueda decir las razones del por qué la L-carnitina o los suplementos de quemadores de grasa no tienen el efecto que dicen tener. ¿Okay? Perfecto. Entonces, bueno, eso para dejarles ahí, quizás alguna otra persona le hace algún ruido y pregunta luego. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por acompañarme, a todos los que están aquí, Marina, Borja, Emma, Patricia, Jen. Gracias por tus preguntas también. Vamos a dejar algunos minutitos a ver si alguien tiene alguna otra duda de último minuto. ¿Ok? Bien, les recuerdo que estos espacios los estamos abriendo estos espacios todas las semanas a las 6 de la tarde, usualmente los días miércoles. Vamos a tratar de que sea así todas las semanas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, algún tema en específico que necesitan o que deseen que conversemos, lo pueden dejar en la casilla y lo tomaré en consideración, ¿ok? También les quería agradecer el hecho de que se conecten, el hecho de que me hagan sus preguntas. Eso es muy, 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 muy valioso para mí. Esta es una de mis partes favoritas de la transmisión, responder sus dudas, me encanta. Así que atrévanse a preguntar lo que necesiten, ¿ok? Y en la medida de lo posible les daré la mejor respuesta, ¿ok?
Entonces, bueno, gracias de nuevo por conectarse con nosotros. Si tienen alguna duda cuando termine esta transmisión, pueden dejarla acá, ¿ok? Y yo estaré revisando en el transcurso de la tarde. Perfecto. Ok. Bien. Bien, hay algunas otras preguntas. A ver. Emma. Emma, ¿cuál es tu duda con el tema, con el ayuno intermitente? Ok, bien. Nilda nos dice, hago ejercicios, dieta y no bajo de peso, subí 3.500 en 2 meses. Bien, Nilda, eso lo podemos conversar, ¿sí? Haces dieta, bien, habría que ver cómo está cuál es el tipo de dieta que estás realizando, Nilda, cómo están las cantidades de esos nutrientes, ¿ok? La cantidad y el tipo de ejercicio también tendríamos que evaluarlo. Tendríamos que evaluar cómo está esa situación, porque no es normal si una persona está haciendo una dieta, es decir, si está siguiendo una dieta enfocada en pérdida de peso, entonces tendríamos que ver cómo está esa dieta, ¿okay? Ver cómo está enfocada, probablemente incluso modificarla, va a depender de muchas cosas, Nilda. Esa pregunta es bastante específica para responderlo por acá, ¿sí? Hay que vigilar cómo está la cantidad de tus nutrientes. Si alguien te asesoró con esa dieta, consúltale. ¿Ok? Perfecto. Ana nos pregunta, ¿es recomendable tomar bicarbonato para perder peso? Bien, Ana, fíjate, lo que nos va a ayudar a perder peso es el déficit calórico, ¿ok? Que cuides la calidad de tus alimentos, que cuides la cantidad de tus alimentos y que tengas un buen ritmo de actividad física. Eso va a ser lo que te va a ayudar a perder peso, déficit calórico principalmente, ¿ok? Y perfecto, Andrea. Buenísimo, ahora ya respondidas las últimas preguntas, le doy las gracias de nuevo, gracias por acompañarme, gracias por conectarse y gracias por brindarse este espacio a ustedes mismos, ¿ok? Recuerden, si tienen más dudas, me pueden contactar a mi Facebook, Francia Rondón, en el Instagram soy @medicen.nutri. Si tienen otras dudas las pueden colocar acá, en el transcurso de la tarde, noche estaré respondiendo, ¿ok? Entonces muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Feliz noche.